El rugido del motor se detuvo abruptamente en el desierto. Esa tierra no vale ni 100 pesos. Esperanza, con su bebé en brazos y las lágrimas secándose en el polvo, fue abandonada en un terreno que parecía el fin del mundo. Pero 6 años después, esa misma mujer humillada descubriría oro negro que haría temblar de arrepentimiento a los hermanos que juraron que moriría en el olvido. Pero antes de comenzar con esta historia inspiradora, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. El sol del mediodía caía como hierro fundido sobre el valle de Tierra Blanca, cuando la vieja camioneta de los hermanos Mendoza se detuvo con un chirrido de frenos gastados frente al terreno más desolado del mundo. El motor siguió tosiendo después de apagarse, como una bestia agonizante que se negaba a morir. «¡Bájate ya!», gruñó Ramón Mendoza desde el asiento del conductor. Tenía 42 años, pero las líneas profundas alrededor de sus ojos y la amargura grabada en su rostro le daban 10 más. Sus manos callosas tamborileaban impacientes sobre el volante mientras observaba por el espejo retrovisor a la mujer que había sido su cuñada. Esperanza Morales sintió que el corazón se le encogía hasta volverse del tamaño de una piedra. Tenía 26 años, pero los últimos 6 meses de luto, humillaciones y desprecio la habían envejecido como si fueran décadas. En sus brazos, su bebé de 8 meses, Gabriel, lloraba quedamente como si entendiera que algo terrible estaba a punto de suceder. «Por favor», susurró Esperanza, su voz apenas audible por encima del llanto del niño. «Dame una oportunidad más. Puedo trabajar, puedo ayudar en la casa, puedo hacer lo que sea necesario». Joaquín Mendoza, el hermano menor de 38 años, se volteó desde el asiento del copiloto con una sonrisa cruel que no llegaba a sus ojos. «¿Trabajar? ¿Tú? Si ni siquiera pudiste mantener vivo a mi hermano». Las palabras cayeron sobre Esperanza como golpes de martillo. Su esposo Miguel había muerto hace 6 meses en un accidente en la mina donde trabajaba. Desde entonces, los hermanos de Miguel habían hecho de su vida un infierno, culpándola de todo: de la muerte de su hermano, de los gastos del funeral, de la existencia misma del bebé. «Miguel murió en un accidente», dijo Esperanza con voz temblorosa. «No fue culpa de nadie. Fue culpa tuya», rugió Ramón golpeando el volante. «Lo tenías trabajando doble turno para mantener a tu hijo bastardo. Lo mataste de cansancio». «Gabriel es hijo de Miguel», protestó Esperanza apretando al bebé contra su pecho. «Es su sobrino, es sangre de su sangre». Joaquín se rió con una risa seca y amarga. «Sangre de nuestra sangre. Míralo bien, Esperanza. ¿Te parece a Miguel? ¿Te parece a cualquiera de nosotros? Ese niño es tan ajeno a esta familia como tú». El mundo de Esperanza se tambaleó. Habían sembrado esa duda venenosa en su mente durante meses, insinuando que Gabriel no era hijo de Miguel, que ella había sido infiel, que era una mujer sin honor. Pero ella sabía la verdad. Gabriel tenía los mismos ojos oscuros de Miguel, la misma sonrisa tímida que se asomaba cuando no lloraba. «Eso no es cierto y ustedes lo saben», dijo con más firmeza de la que sentía. Ramón abrió la puerta del conductor de un golpe y salió. Sus botas pesadas levantaron nubes de polvo rojizo mientras caminaba hacia la parte trasera de la camioneta. «Ya estoy harto de tus mentiras y de tu lloriqueo. 6 meses has estado chupando sangre de esta familia como una sanguijuela. 6 meses comiendo nuestro pan, durmiendo bajo nuestro techo, gastando nuestro dinero. Yo trabajo», protestó Esperanza. «Limpio la casa, cocino, lavo la ropa de todos. Trabajo de mujeres», escupió Joaquín bajándose también del vehículo. «No produces nada, no aportas dinero. Solo gastas y gastas y gastas». Ramón comenzó a sacar las pertenencias de Esperanza de la cajuela. 2 bolsas de plástico rasgadas con ropa usada, una cobija delgada que había sido de Miguel, una caja de cartón con algunos biberones y pañales de tela. Era todo lo que tenían en el mundo. Esperanza miró a su alrededor por primera vez, realmente mirando el lugar donde los hermanos la habían traído. Era un terreno baldío de unas 5 hectáreas, completamente árido.
La tierra estaba agrietada como piel de reptil bajo el sol despiadado. Algunos arbustos espinosos se aferraban a la vida aquí y allá, pero no había ni una sola mancha de verde. No había árboles, no había sombra. No había nada que sugiriera que alguna vez hubiera existido vida en ese lugar. ¿Qué es este lugar?, preguntó con un hilo de voz. Tu nuevo hogar, respondió Ramón con satisfacción cruel. Era de nuestro abuelo. Intentó hacer una granja aquí hace 40 años. Invirtió todo lo que tenía cavando pozos, plantando semillas, comprando animales. ¿Sabes qué pasó? Esperanza negó con la cabeza, aunque ya intuía la respuesta. Se murió de hambre. Continuó Joaquín con deleite. Este lugar está maldito. La tierra no da nada. No hay agua. No crece ni una maldita hierba. Los pocos pozos que cavó el abuelo se secaron hace décadas. Es tierra muerta, completamente inútil. Igual que tú, añadió Ramón arrojando las bolsas al suelo con violencia. Tierra muerta para una mujer muerta. Es perfecto, ¿no crees? Gabriel lloraba más fuerte ahora, como si sintiera el miedo de su madre. Esperanza lo mecía automáticamente, pero sus movimientos eran rígidos, mecánicos. Su mente se negaba a procesar lo que estaba sucediendo. No pueden dejarme aquí, dijo finalmente. No hay agua, no hay comida, no hay nada. Mi bebé va a morir. Debiste pensar en eso antes de quedarte preñada de quién sabe quién, replicó Joaquín. Debiste pensar en eso antes de matar a nuestro hermano con tu egoísmo. Ramón se acercó a Esperanza hasta quedar a centímetros de su rostro. Ella pudo oler el alcohol en su aliento y el odio en su mirada. ¿Sabes cuánto vale esta tierra, Esperanza? ¿Tienes alguna idea? Ella negó con la cabeza. 100 pesos, dijo con una sonrisa venenosa. Ni siquiera eso. Probablemente ni regalándola la tomaría alguien. Es basura, escoria, tierra que Dios mismo maldijo. Y es más de lo que mereces, añadió Joaquín. Pero somos generosos. Te damos 5 hectáreas de nada para que hagas algo con tu vida. A ver si eres tan valiente como pretendes. Pero, continuó Ramón levantando un dedo, tienes que entender las reglas. Esta tierra ahora es tuya. No puedes volver a nuestra casa. No puedes pedir ayuda a la familia. No puedes mencionar siquiera el nombre de los Mendoza. Estás sola, completamente sola. ¿Y si no puedo sobrevivir aquí?, preguntó Esperanza con voz quebrada. Los 2 hermanos se miraron y se rieron al unísono. Era una risa cruel, sin humor, llena de desprecio. Entonces mueres, dijo Joaquín encogiéndose de hombros. Tú y tu bastardo, y el mundo será un lugar mejor sin ustedes. Las palabras golpearon a Esperanza como bofetadas físicas. Retrocedió tambaleándose, abrazando a Gabriel con fuerza desesperada. Las lágrimas que había contenido durante meses finalmente comenzaron a brotar, corriendo por sus mejillas como ríos de dolor. Miguel te amaba, susurró. Era un buen hombre. Él jamás habría permitido esto. Miguel está muerto, dijo Ramón con finalidad cruel, y se murió por tu culpa. Ahora págalo. Se dirigieron hacia la camioneta. Esperanza corrió tras ellos, arrastrando las bolsas con una mano y cargando al bebé con la otra. Esperen, por favor. No pueden hacer esto. Gabriel es inocente. Es un bebé. Ramón se detuvo en la puerta del conductor y se volteó una última vez. Sus ojos eran 2 pozos de hielo. ¿Sabes qué me dijo mi abuelo antes de morir?, preguntó con voz suave, lo que de alguna manera era más aterrador que sus gritos. Me dijo que esta tierra estaba maldita, que todo lo que tocara se convertiría en polvo, que solo traía miseria y muerte. Se subió a la camioneta y encendió el motor. Joaquín lo siguió, pero antes de cerrar su puerta gritó: «Esa tierra no vale ni 100 pesos, y tú vales menos que la tierra». El motor rugió, y la camioneta comenzó a alejarse. Esperanza corrió tras el vehículo durante varios metros, con Gabriel rebotando en sus brazos y las lágrimas cegándola. «No se vayan, por favor, no me dejen aquí. Gabriel va a morir». Pero la camioneta aceleró, levantando una nube de polvo que envolvió a Esperanza como una tormenta de arena. El sonido del motor se fue desvaneciendo hasta que solo quedó el silencio.
Un silencio tan absoluto, tan pesado, que parecía tener peso físico. Esperanza se quedó allí, parada en medio del terreno baldío, con su bebé llorando en brazos y sus pocas pertenencias esparcidas alrededor. El sol golpeaba sin piedad sobre su cabeza descubierta. No había una sola sombra en todo el paisaje. No había refugio alguno. Miró hacia el horizonte en todas direcciones. Solo veía tierra árida extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. No había casas, no había caminos, no había señales de vida humana. Era como si hubiera sido transportada al fin del mundo. Gabriel siguió llorando, su llanto convirtiéndose en chillidos desesperados. Esperanza se dio cuenta de que tenía hambre, sed, calor. Ella también tenía todo eso, pero además tenía miedo. Un miedo tan profundo que le paralizaba los músculos. «Está bien, mi amor», susurró al bebé, aunque su propia voz temblaba. «Mamá va a encontrar una solución. Todo va a estar bien». Pero mientras pronunciaba esas palabras, miró el terreno desolado que ahora era su hogar y se preguntó si no serían las últimas mentiras que le diría a su hijo antes de que ambos murieran en ese lugar maldito. Recogió las bolsas con manos temblorosas y comenzó a caminar sin rumbo fijo por el terreno. Necesitaba encontrar algún refugio antes de que el sol se volviera más brutal. Necesitaba encontrar agua. Necesitaba encontrar esperanza. Pero por ahora solo había encontrado abandono, desprecio y la certeza terrible de que los hermanos Mendoza habían elegido ese lugar específicamente para que ella muriera. El viento comenzó a soplar, levantando el polvo rojizo y llevándose las últimas lágrimas que se atrevía a derramar. Porque en ese momento, parada en medio de la tierra que no valía ni 100 pesos, Esperanza Morales tomó una decisión que cambiaría todo. No moriría en ese lugar maldito. De alguna manera, contra todas las probabilidades, sobreviviría. Y algún día, los hermanos que la habían abandonado como basura se arrepentirían de haber subestimado a la mujer que no valía nada. La batalla por su vida apenas comenzaba. El primer amanecer en el terreno maldito llegó como una revelación brutal. Esperanza despertó tiritando sobre la tierra dura, con Gabriel acurrucado contra su pecho bajo la única cobija que tenían. Durante la noche, la temperatura había bajado tanto que podía ver su propio aliento, pero ahora el sol comenzaba su ascenso despiadado y en pocas horas el calor sería insoportable. Gabriel tenía fiebre. Sus pequeñas mejillas estaban rojas y su respiración era agitada. Esperanza sintió pánico corriendo por sus venas como veneno. Sin agua limpia, sin medicina, sin ayuda médica, su bebé podía morir en cuestión de horas. «No», murmuró apretando los dientes, «no voy a perderte también». Se levantó con piernas temblorosas y miró a su alrededor bajo la nueva luz. El terreno se veía aún más desolado de día. 5 hectáreas de tierra agrietada se extendían en todas direcciones, salpicadas ocasionalmente por arbustos espinosos que parecían garras saliendo del suelo. Pero entonces vio algo que no había notado la noche anterior. En el extremo más alejado del terreno había una pequeña elevación. No era gran cosa, apenas un montículo, pero desde allí podría tener una mejor vista de los alrededores. Con Gabriel en brazos comenzó a caminar hacia allá, sus pies hundiéndose en la arena suelta. Cada paso era una agonía. Sus zapatos, ya gastados, comenzaron a llenarse de tierra. El sol subía rápidamente y pronto estaría directamente sobre sus cabezas. Gabriel lloraba débilmente, un llanto que ya no tenía la fuerza desesperada de la noche anterior. Cuando llegó al montículo, Esperanza se sentó pesadamente y miró hacia el horizonte. Por un momento, su corazón se hundió más. Solo veía más desierto, más desolación. Pero entonces, entrecerrando los ojos contra el resplandor, vio algo que hizo que su pulso se acelerara. A unos 2 kilómetros de distancia, brillando débilmente bajo el sol, había algo que parecía metal, algo que parecía un molino de viento. «Por favor, que sea agua», susurró al aire. «Por favor». Bajó del montículo y recogió sus pocas pertenencias. El viaje hasta el molino fue una pesadilla. Gabriel se puso cada vez más caliente en sus brazos,
y ella comenzó a sentir los síntomas de la deshidratación: dolor de cabeza, mareos, náuseas, pero siguió caminando. Cuando finalmente llegó al molino, casi lloró de alivio. Era viejo y oxidado, claramente abandonado hace años, pero había algo más importante. Junto a él había un pozo de piedra. Con manos desesperadas, se asomó al interior del pozo. Allá abajo, a unos 10 metros de profundidad, vio el reflejo del agua. Existía. Había agua. El problema era cómo sacarla. No había cubo, no había cuerda, no había manera obvia de llegar hasta ella. Esperanza miró a su alrededor desesperadamente. El molino tenía partes sueltas, pedazos de metal que colgaban como huesos de un esqueleto. Con cuidado, logró desatar uno de los cables de metal que había sostenido las aspas. Usando una de las botellas de plástico de Gabriel, la ató al cable y la bajó lentamente al pozo. El proceso tomó media hora de intentos frustrantes, pero finalmente logró llenar la botella. El agua estaba turbia, con sedimento, pero era agua. La olió, la probó cautelosamente. Sabía a tierra, pero no parecía contaminada. Le dio unas gotas a Gabriel con una cuchara pequeña que tenía, y el bebé las tragó ávidamente. Con el problema inmediato del agua temporalmente resuelto, Esperanza exploró más el área alrededor del molino. Descubrió los restos de lo que alguna vez había sido una pequeña construcción, probablemente una caseta de herramientas. Solo quedaban las bases de piedra y algunos pedazos de madera medio podrida, pero era algo. Usando las maderas que pudo encontrar y la lona de una de sus bolsas, construyó un refugio improvisado. No era gran cosa, apenas lo suficiente para crear una pequeña sombra, pero era mejor que nada. Ese primer día fue una lucha constante contra el sol, la sed y la desesperación. Gabriel mejoró ligeramente con el agua, pero seguía débil. Esperanza se dio cuenta de que necesitaba comida, pero no tenía ni idea de dónde conseguirla. Al atardecer, mientras el sol comenzaba a bajar, escuchó algo inesperado: el motor de un vehículo a la distancia. Su corazón saltó entre la esperanza y el miedo. Habían regresado los hermanos Mendoza. ¿O era alguien más? Se escondió detrás del refugio improvisado, abrazando a Gabriel, y esperó. El vehículo se acercó lentamente. Era una camioneta vieja y destartalada, muy diferente a la de los hermanos. Se detuvo cerca del molino, y de ella bajó un hombre mayor, de unos 60 años, con sombrero de paja y ropa de trabajo. ¿Hay alguien ahí?, gritó con voz ronca pero no hostil. Vi humo de fogata anoche. Esperanza había hecho fuego la noche anterior con algunas ramas secas que encontró. Dudó un momento, pero la necesidad venció al miedo. Salió de su escondite con Gabriel en brazos. El hombre la miró con sorpresa, luego con compasión. «Dios santo, señorita, ¿qué hace aquí con ese bebé?» «Vivo aquí», dijo Esperanza levantando la barbilla con un orgullo que no sentía. El hombre, que se presentó como don Aurelio Herrera, la miró con incredulidad. «¿Vive aquí? Pero esto es el terreno de los Mendoza. Nadie ha vivido aquí en décadas». «Ahora es mi terreno», dijo Esperanza sin dar más explicaciones. Don Aurelio la estudió por un momento, y Esperanza pudo ver que entendía más de lo que decía. En pueblos pequeños los rumores viajan rápido. «¿Tiene comida?», preguntó suavemente. Esperanza negó con la cabeza, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir otra vez. Don Aurelio regresó a su camioneta y sacó una canasta. Venía a revisar el molino. «Mi padre y el abuelo de los Mendoza eran socios hace muchos años. Pero mire, traje algunas cosas extras». La canasta contenía tortillas caseras, frijoles cocidos en un frasco, algunas frutas y, lo más importante, leche fresca en una botella. «No puedo pagarle», dijo Esperanza con voz ahogada. «No le estoy cobrando», respondió don Aurelio. «En el campo nos ayudamos o nos morimos todos». Mientras Gabriel bebía ávidamente la leche y Esperanza comía como si no hubiera comido en días, don Aurelio examinó el área. «¿Sabe?», dijo pensativamente. «Mi padre solía contarme historias de este lugar. Decía que el abuelo de los Mendoza estaba obsesionado con encontrar agua aquí.
Cavó más de 20 pozos en diferentes lugares. ¿Y encontró algo? Algunos. Ese molino era parte del último proyecto antes de rendirse. Pero hay otros pozos por todo el terreno. La mayoría se secaron, pero tal vez... Don Aurelio caminó hacia el sur del terreno, con Esperanza siguiéndolo. Después de unos 500 metros, se detuvo frente a lo que parecía una depresión circular en el suelo, cubierta por maleza. Aquí había otro pozo, dijo. Ayúdeme a limpiar esto. Trabajaron durante 1 hora quitando hierba seca y piedras. Finalmente revelaron otro pozo, este más somero que el del molino, pero con agua también. 2 fuentes de agua, murmuró don Aurelio. Es más de lo que muchos ranchos tienen por aquí. Esa noche, después de que don Aurelio se fuera prometiendo regresar en unos días, Esperanza se sentó bajo su refugio improvisado con Gabriel dormido en sus brazos. Por primera vez en 24 horas, no sentía pánico inmediato. Tenía agua, tenía comida para algunos días, tenía un refugio básico, pero más importante, tenía algo que había perdido desde la muerte de Miguel. Tenía un plan. Durante los siguientes días, estableció una rutina. Se levantaba antes del amanecer para evitar el calor del mediodía. Exploraba su terreno sistemáticamente, descubriendo más restos del proyecto de su bisabuelo. Pedazos de tubería oxidada, herramientas viejas enterradas en la arena, incluso algunos restos de cercas que marcaban donde alguna vez había habido intentos de cultivar. Don Aurelio regresó 3 días después, esta vez con su esposa, doña Carmen. La mujer mayor tomó a Gabriel en sus brazos con el instinto natural de una abuela, mientras examinaba a Esperanza con ojos preocupados. «Está muy delgada», le dijo a su esposo en voz baja, pero Esperanza la escuchó. «Estoy bien», dijo Esperanza rápidamente. «No, no está bien», replicó doña Carmen con firmeza maternal, «pero va a estarlo. Aurelio, ayúdale a construir un refugio decente. Esto no es vida para una mujer y un bebé». Durante los siguientes días, don Aurelio le enseñó a Esperanza técnicas básicas de supervivencia en el desierto. Cómo conservar agua, cómo encontrar plantas comestibles, cómo construir refugios que protegieran tanto del calor como del frío nocturno. «Mi abuelo vivió en condiciones peores que estas», le contó mientras construían una estructura más sólida usando maderas que él había traído. «Durante la revolución, me enseñó que la tierra siempre tiene algo que dar, si sabes cómo pedírselo. ¿Usted cree que puedo hacer algo con este lugar?», preguntó Esperanza una tarde mientras Gabriel gateaba sobre una manta en la sombra. Don Aurelio se quitó el sombrero y se secó el sudor de la frente. «Señorita, he visto este terreno durante 60 años. He visto a 3 generaciones de hombres fracasar aquí, pero nunca he visto a nadie con tanta necesidad de triunfar como usted. ¿Eso es bueno?». «La necesidad es la madre de los milagros», respondió con una sonrisa. «Y este lugar necesita un milagro». 1 semana después de su llegada, Esperanza hizo su primer descubrimiento importante. Mientras cavaba cerca de uno de los pozos para ampliar su refugio, su pala golpeó algo duro. Al principio pensó que era una roca, pero cuando limpió la tierra, reveló un pedazo de tubería de metal. Siguió la tubería excavando cuidadosamente. Se extendía hacia el oeste, en dirección a una parte del terreno que aún no había explorado completamente. La siguió durante toda la tarde, cavando un surco de medio metro de profundidad. La tubería la llevó hasta una elevación pequeña donde terminaba abruptamente. Allí encontró los restos de una estructura de concreto, casi completamente enterrada. Con ayuda de una vara larga, palpó el interior de la estructura. Estaba llena de agua. No era un pozo ordinario. Era un tanque, un reservorio construido para almacenar agua de lluvia. El agua olía rara, pero no estaba estancada. Parecía tener algún tipo de filtración natural. Esa noche, no pudo dormir de la emoción. Tenía 3 fuentes de agua en un terreno que supuestamente era completamente seco. Era como si el universo le estuviera dando pistas de que este lugar tenía más secretos de los que aparentaba. Al día siguiente, don Aurelio llegó con noticias. «Hay un trabajo en el pueblo», le dijo. «La señora Contreras, la de la tienda,
Necesita a alguien que le ayude con la limpieza 2 veces por semana. No paga mucho, 50 pesos cada vez, pero es dinero. 50 pesos 2 veces por semana eran 100 pesos semanales. Era poco, pero era un inicio. ¿Cómo llegó hasta el pueblo?, preguntó Esperanza. 10 kilómetros caminando por el sendero, respondió don Aurelio. O puedo llevarla cuando venga por aquí. Necesito algo más estable, dijo Esperanza pensativamente. Algo que pueda hacer desde aquí. Don Aurelio la miró con curiosidad. ¿Qué tiene en mente? Esperanza miró hacia su terreno, hacia los pozos de agua, hacia las ruinas de los proyectos fallidos del pasado. Una idea loca comenzaba a formarse en su mente. Don Aurelio, dijo lentamente, ¿qué sabe usted sobre la cría de cabras? El hombre mayor se rió. Algo, ¿por qué? Las cabras necesitan poca agua, ¿verdad? Y pueden comer casi cualquier cosa. Cierto, son los animales más resistentes que existen. Pero para criar cabras necesita dinero inicial, necesita conocimiento, Necesito encontrar una manera, interrumpió Esperanza con una determinación que sorprendió a ambos. Este lugar tiene agua, tiene espacio, tiene todo lo que necesito excepto animales y conocimiento. Don Aurelio la estudió durante un largo momento. ¿Está segura de esto? La cría de animales es trabajo duro. Y usted está sola con un bebé. Estoy segura, dijo Esperanza, y por primera vez desde la muerte de Miguel, realmente se sentía segura de algo. Los hermanos Mendoza me dijeron que esta tierra no vale ni 100 pesos. Van a descubrir que están muy equivocados. Esa noche, mientras Gabriel dormía, Esperanza se sentó junto al pozo principal y miró las estrellas. Por primera vez en meses, no sentía desesperación. Sentía algo diferente, algo que había olvidado que existía. Sentía esperanza, tenía agua, tenía un refugio, tenía un plan. Era solo el comienzo, pero era un comienzo real. Los hermanos que la habían abandonado en esta tierra maldita no sabían lo que acababan de desatar. La mujer que no valía nada estaba a punto de demostrar de qué estaba hecha. 3 meses después del abandono, Esperanza despertó antes del amanecer con el sonido de balidos suaves viniendo del pequeño corral que había construido. Sonrió en la penumbra. Sus 5 cabras ya la reconocían como la fuente de comida y protección, y la saludaban cada mañana con entusiasmo. Gabriel, ahora de 11 meses, se removió en su cuna improvisada hecha con madera reciclada y cojines rellenos de hierba seca. Estaba más fuerte, más sano, con las mejillas llenas y los ojos brillantes. La leche fresca de cabra había obrado milagros en su desarrollo. «Buenos días, mi amor», susurró Esperanza levantándolo. «Escuchas a nuestras niñas. Tienen hambre». El refugio original se había transformado en una casa pequeña pero funcional. Don Aurelio le había enseñado a usar adobe y madera reciclada para construir 2 habitaciones, una para dormir y otra que servía como cocina y sala. No era lujosa, pero tenía paredes sólidas, un techo que no goteaba y ventanas con vidrios que don Aurelio había rescatado de una construcción abandonada. Esperanza se vistió rápidamente con ropa de trabajo. Pantalones gruesos, camisa de manga larga y botas usadas pero resistentes que había comprado en el pueblo con sus primeras ganancias. Sus manos, antes suaves, ahora estaban callosas y fuertes. Sus brazos habían desarrollado músculos definidos por meses de trabajo físico constante. Salió al corral donde la esperaban esperanza, milagro, bendición, victoria y fe. Les había puesto nombres llenos de significado porque cada una representaba algo que había recuperado en su nueva vida. «A ver, señoritas», dijo mientras preparaba la mezcla de alfalfa, maíz molido y suplementos que constituía su desayuno. ¿Quién va a ser la más productiva hoy? Las cabras se habían convertido en mucho más que animales. Eran su banco, su seguro de vida, su conexión con la prosperidad. Cada una producía entre 2 y 3 litros de leche diarios, y Esperanza había aprendido a convertir esa leche en diversos productos. Su día comenzó con el ordeño, una rutina que ahora dominaba completamente. Don Aurelio le había enseñado la técnica,
pero ella había desarrollado su propia eficiencia. En 40 minutos tenía 15 litros de leche fresca. Parte de la leche la reservaba para Gabriel y para su propio consumo, pero la mayoría la transformaba en productos que podía vender: queso fresco, crema, mantequilla y yogur. Había aprendido las recetas de doña Carmen y las había perfeccionado con práctica constante. Mientras los productos lácteos se procesaban, Esperanza se dedicó a su segundo proyecto: las verduras. Había descubierto que aunque la tierra parecía completamente árida en la superficie, a 1 metro de profundidad había una capa de suelo más rico. Usando agua de sus 3 pozos con un sistema de riego por goteo que había diseñado ella misma, había logrado crear pequeños huertos prósperos. Tenía tomates, chiles, cebollas, cilantro y hasta algunas plantas medicinales que doña Carmen le había enseñado a cultivar. No eran extensiones enormes, pero producían lo suficiente para autoconsumo y venta. A las 8 de la mañana, Gabriel desayunaba papilla hecha con verduras frescas y leche de cabra, mientras Esperanza empacaba los productos para llevar al pueblo. Había conseguido clientes regulares: la tienda de doña Contreras, el pequeño restaurante de don Fermín, y varias familias que apreciaban la calidad de sus productos frescos. «Mamá va al pueblo», le decía a Gabriel mientras lo acomodaba en un portabebés que se había hecho siguiendo instrucciones de una revista vieja. «Tú vienes conmigo, como siempre». El viaje al pueblo había sido su mayor desafío logístico al principio. 10 kilómetros caminando con un bebé y productos para vender era agotador. Pero don Aurelio la había presentado con don Luis, un comerciante que pasaba por el área 2 veces por semana. Por 20 pesos, don Luis la llevaba al pueblo los martes y viernes. En el pueblo, Esperanza había establecido una rutina comercial eficiente. Primero visitaba a doña Contreras, que compraba la mitad de su queso fresco para revender. Luego iba al restaurante de don Fermín, que había desarrollado una clientela específicamente para probar los quesos artesanales de la muchacha del terreno. «Esperanza», le había dicho don Fermín la semana anterior, «mis clientes preguntan específicamente por tus quesos. ¿Podrías hacer queso con hierbas? ¿Con chile?». Esas sugerencias se habían convertido en nuevas líneas de productos: queso con orégano seco, queso con chile piquín, queso ahumado usando madera de los arbustos que encontraba en su terreno. Cada innovación aumentaba sus ganancias. Sus ingresos habían crecido de manera constante. El primer mes había ganado 150 pesos, el segundo mes 300. Este mes iba camino a los 500 pesos, más dinero del que había visto junto en toda su vida adulta. Pero Esperanza no se conformaba con la supervivencia. Tenía planes más grandes. En sus exploraciones continuas del terreno, había hecho descubrimientos fascinantes. Había encontrado 2 pozos más, que sumados a los 3 originales le daban un sistema de agua más abundante de lo que muchos ranchos prósperos tenían. También había descubierto que cierta zona del terreno tenía un microclima ligeramente diferente, más húmedo, donde las plantas crecían con menos agua. Pero su descubrimiento más intrigante había llegado por accidente. Mientras cavaba un hoyo para plantar un árbol frutal, había encontrado una sustancia extraña en el suelo, una roca negra que se desmenuzaba fácilmente y tenía un olor particular. Don Aurelio había venido a examinarla. «Es carbón», había dicho con sorpresa. «Carbón de buena calidad». «¿Carbón como para quemar?». «Sí, pero más que eso. Este tipo de carbón se usa en filtros de agua, en la industria, en muchas cosas. Vale mucho dinero si tienes suficiente cantidad». Esperanza había comenzado a excavar sistemáticamente en esa zona durante sus horas libres. Lo que había encontrado la había dejado sin aliento. Una veta de carbón que se extendía por una buena parte del terreno. No era enorme, pero era sustancial. Sin embargo, mantenía el descubrimiento en secreto. Sabía que necesitaba más información antes de actuar. Una tarde, mientras Gabriel dormía su siesta y las cabras descansaban bajo la sombra, llegó don Aurelio con un visitante inesperado. «Esperanza», dijo don Aurelio, «le presento al ingeniero Martínez. Es geólogo y quería conocer su operación aquí». El ingeniero era un hombre de mediana edad con lentes y libreta en mano.
Había estado estudiando la geología de la región para una empresa minera. «Es impresionante lo que ha logrado aquí, señorita», dijo el ingeniero mirando los corrales, los huertos y la casa. «Este terreno tiene fama de ser completamente improductivo. La tierra siempre tiene algo que dar», respondió Esperanza repitiendo las palabras de don Aurelio. «Solo hay que saber cómo pedírselo». El ingeniero caminó por el terreno, examinando el suelo, tomando notas. Cuando llegaron a la zona donde Esperanza había encontrado el carbón, se detuvo abruptamente. «Esto es muy interesante», murmuró arrodillándose para examinar una muestra. «¿Había notado usted esto?» Esperanza intercambió una mirada con don Aurelio. «¿El qué?» «Estas formaciones rocosas, estas vetas negras. ¿Le importa si tomo algunas muestras para análisis?» «¿Para qué?» El ingeniero la miró seriamente. «Porque si es lo que creo que es, este terreno podría valer mucho más que las cabras y los huertos». Esperanza sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la expresión neutral. «¿Cuánto más?» «Bueno, tendría que hacer los análisis, pero podríamos estar hablando de miles de pesos, tal vez decenas de miles». Esa noche, después de que el ingeniero se fuera prometiendo regresar en una semana con resultados, Esperanza se sentó con don Aurelio para planear su estrategia. «Si este terreno tiene mineral valioso», dijo don Aurelio, «los hermanos Mendoza van a querer recuperarlo». «Legalmente no pueden», respondió Esperanza. «Me dieron escrituras. Están firmadas». «Sí, pero pueden intentar intimidarla, presionarla, hacerle la vida imposible». Esperanza miró a Gabriel, que jugaba con bloques de madera que había tallado para él. «Que lo intenten. Ya no soy la mujer asustada que abandonaron aquí hace 3 meses». Durante la siguiente semana, mientras esperaba los resultados del análisis, Esperanza aceleró sus operaciones. Contrató a doña Rosa, una viuda del pueblo, para que la ayudara con la producción de quesos 3 días por semana. Expandió sus cultivos. Compró 2 cabras más. Sus ingresos subieron a 600 pesos mensuales. El ingeniero regresó un martes por la tarde con una sonrisa que no podía ocultar. «Señorita Morales», dijo sacando papeles de su portafolio. «¿Está sentada? Dígame qué encontró». «Carbón bituminoso de alta calidad. Mucho carbón. Los análisis indican una reserva de al menos 10,000 toneladas, posiblemente más». Esperanza sintió que las piernas le flaqueaban. «¿Cuánto vale eso?» «En el mercado actual, aproximadamente 500 pesos por tonelada. Estamos hablando de 5 millones de pesos mínimo». El mundo pareció detenerse. 5 millones de pesos. Era más dinero del que había imaginado que existía. «Por supuesto», continuó el ingeniero. «La extracción requiere inversión, permisos, equipo especializado. Pero hay empresas que estarían interesadas en hacer contratos de explotación. Usted podría recibir regalías por cada tonelada extraída». «¿Cuánto en regalías?» «Dependiendo del contrato, entre el 10 y el 20% del valor. Podría estar hablando de ingresos de 100,000 pesos anuales o más». Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Caminó por su terreno bajo la luz de la luna, mirando la tierra que los hermanos Mendoza habían despreciado. La tierra que no valía ni 100 pesos ahora valía millones. Pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Los hermanos Mendoza se enterarían pronto. Y cuando lo hicieran, querrían una parte de la riqueza que habían despreciado. Se sentó junto al pozo donde había encontrado agua por primera vez y miró las estrellas. «Escúchame bien, Miguel», susurró al viento. «Tu esposa no era la mujer inútil que creían. Y tu hijo va a heredar un imperio». Alzó la vista hacia las estrellas y sonrió. La batalla real estaba por comenzar. El rugido de motores múltiples rompió la tranquilidad del amanecer como el sonido de una invasión. Esperanza, que estaba ordeñando a Milagro en el corral, levantó la cabeza bruscamente. 3 camionetas se acercaban por el sendero polvoriento, levantando nubes rojizas que manchaban el cielo dorado del alba. Su corazón se aceleró, pero sus manos siguieron el ritmo del ordeño sin detenerse. Había estado esperando este momento durante las 2 semanas transcurridas desde que el ingeniero confirmó la riqueza de su terreno.
Sabía que los hermanos Mendoza vendrían. La única sorpresa era que habían tardado tanto. Gabriel, ahora de 14 meses, gateaba cerca de ella sobre una manta limpia, jugando con cubos de madera. Doña Rosa estaba en la casa preparando el primer lote de quesos del día. La vida había continuado normalmente, pero Esperanza había estado preparándose para esta confrontación. Las camionetas se detuvieron frente al portón improvisado que había construido en la entrada de su propiedad. Del vehículo principal bajaron Ramón y Joaquín Mendoza, pero no venían solos. Los acompañaban 4 hombres más, todos de aspecto intimidante, con ropa de trabajo y actitudes agresivas. Esperanza terminó el ordeño con calma deliberada. Se limpió las manos en el delantal y levantó a Gabriel antes de caminar hacia la entrada. No iba a mostrar miedo, no después de todo lo que había logrado. Los hermanos habían cambiado en estos meses. Ramón había perdido peso y tenía ojeras profundas. Joaquín estaba más nervioso, con movimientos bruscos e inquietos, pero sus ojos seguían llenos del mismo desprecio de siempre. «Esperanza», dijo Ramón con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. «Mírate, te ves diferente». Era cierto. Esperanza ya no era la mujer frágil y quebrada que habían abandonado aquí 8 meses atrás. Sus brazos estaban tonificados por el trabajo físico, su piel bronceada por el sol, su postura erguida y segura. Vestía ropa de trabajo limpia pero práctica, y llevaba a Gabriel con la naturalidad de una madre completamente cómoda con su papel. «Ramón, Joaquín», saludó con voz neutral. «¿Qué los trae por aquí?» Joaquín se adelantó, con los puños apretados. «No te hagas la tonta con nosotros. Sabemos lo que encontraste». «¿Ah, sí? ¿Y qué encontré?» «Carbón», explotó Joaquín. «Millones de pesos en carbón en tierra que nosotros te regalamos». Esperanza cambió a Gabriel de brazo y los miró con expresión serena. «Tierra que ustedes me dieron porque decían que no valía ni 100 pesos. Tierra que juraron que estaba maldita. No sabíamos lo que había debajo», gruñó Ramón. «Si lo hubiéramos sabido, si lo hubieran sabido, nunca me habrían dado esta tierra», completó Esperanza. «Pero la realidad es que me la dieron, legalmente, con escrituras firmadas». Ramón sacó unos papeles de su bolsillo. «Hemos estado revisando esas escrituras. Hay irregularidades». Esperanza se rió, un sonido claro y sin miedo que claramente sorprendió a los hermanos. «¿Irregularidades? Los papeles están en perfecto orden. Los revisé con un abogado hace 2 semanas». «¿Con un abogado?», preguntó Joaquín con incredulidad. «¿Dónde conseguiste dinero para un abogado?» «Del mismo lugar donde conseguí dinero para las mejoras que ven», respondió Esperanza señalando hacia su casa, los corrales y los huertos. «Del trabajo honesto». Ramón dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal. «Esperanza, vamos a ser razonables. Tú no tienes el conocimiento ni el capital para explotar esas reservas de carbón. Nosotros sí. ¿Qué proponen?» «Una sociedad», dijo Joaquín con una sonrisa que pretendía ser encantadora. 60-40. 60 para nosotros porque aportamos la inversión y el conocimiento. 40 para ti». «Qué generosos», murmuró Esperanza. «Hace 8 meses me dijeron que no valía nada. Ahora me ofrecen el 40% de mi propia tierra». «Es una oferta justa», rugió Ramón perdiendo la paciencia. «Sin nosotros, tú no puedes hacer nada con ese carbón». Gabriel comenzó a inquietarse por el tono agresivo. Esperanza lo meció suavemente mientras mantenía contacto visual con Ramón. «¿Y si no acepto?» Los 4 hombres que habían venido con los hermanos se acercaron, formando un semicírculo intimidante. Ramón sonrió con crueldad. «Esperanza, este es un lugar muy aislado. Muchas cosas pueden pasar, accidentes, incendios, problemas con los animales. Me están amenazando. Te estamos advirtiendo», dijo Joaquín, «por tu propio bien y el de tu hijo». En ese momento, Doña Rosa salió de la casa secándose las manos en el delantal. Era una mujer robusta de 50 años, con la sabiduría y el carácter de alguien que había criado 6 hijos sola. «Buenos días», saludó con voz firme. «¿Puedo saber quiénes son ustedes y qué quieren en la propiedad de la señora Esperanza?».
Ramón la miró con desprecio. Esto no es asunto tuyo, vieja. Todo lo que pase en esta propiedad es asunto mío, replicó doña Rosa sin intimidarse. Trabajo aquí y conozco a estos hombres, añadió señalando a los hermanos, Ramón y Joaquín Mendoza, los que abandonaron a una madre con un bebé en el desierto. ¡Cállate!, gritó Joaquín. Doña Rosa se rió. ¿O qué? ¿Van a amenazar también a una abuela? Ya me contaron en el pueblo lo valientes que son con las mujeres solas. Esperanza sintió una ola de gratitud hacia Rosa. No estaba sola en esta confrontación. Váyanse, dijo Esperanza con voz firme. Esta es mi propiedad privada y no son bienvenidos. No nos vamos a ir hasta que firmemos un acuerdo, dijo Ramón. Entonces van a estar aquí mucho tiempo, respondió Esperanza, porque no voy a firmar nada. Joaquín perdió completamente los estribos. Escúchame bien, maldita. Nosotros te dimos esta tierra cuando no valías nada. Ahora resulta que vale millones y tú te crees que te lo mereces todo. Me dieron esta tierra diciendo que no valía ni 100 pesos, replicó Esperanza con voz que se volvía más fuerte. Me dijeron que era basura para una mujer basura. Me abandonaron aquí esperando que muriera. Porque eso es lo que eres, basura. Una mantenida que mató a nuestro hermano. Gabriel comenzó a llorar por los gritos. Esperanza lo consoló mientras su propia voz se volvía hielo. Su hermano murió en un accidente. Yo lo amaba más de lo que ustedes lo amaron jamás. Y Gabriel es su hijo, aunque ustedes sean demasiado ciegos para verlo. Ese bastardo no es sangre nuestra, rugió Ramón. No, dijo una voz nueva desde atrás, pero sí es mía. Todos se voltearon. Por el sendero venían 3 vehículos más, pero estos eran diferentes. Una patrulla de policía, una camioneta oficial del gobierno municipal y el jeep de don Aurelio. Del jeep bajó don Aurelio, acompañado por el ingeniero Martínez y un hombre mayor que Esperanza reconoció como el alcalde del pueblo. De la patrulla bajaron 2 policías. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó el policía mayor acercándose al grupo. Ningún problema, oficial, dijo Ramón intentando recobrar la compostura. Solo una reunión familiar. Comandante, dijo Esperanza dirigiéndose al policía. Estos hombres vinieron a mi propiedad con amenazas. Me dijeron que podrían haber accidentes si no firmo un documento. El comandante miró a los hermanos Mendoza con expresión severa. ¿Es eso cierto? Fue un malentendido, murmuró Joaquín. No fue ningún malentendido, intervino doña Rosa. Yo escuché todo. La amenazaron claramente. El alcalde se acercó a Esperanza. Señora Morales, hemos venido porque nos enteramos de su descubrimiento. Queremos asegurar que todo se maneje legalmente. ¿Su descubrimiento?, preguntó Ramón con incredulidad. Esa tierra era nuestra. Era suya, corrigió el ingeniero Martínez sacando documentos. Hasta que se la cedieron legalmente a la señora Morales. Tengo copias de las escrituras registradas. Además, añadió el alcalde, la señora Morales ya presentó su solicitud de permisos de exploración minera. Todo está en orden. Ramón y Joaquín se miraron con pánico creciente. Pero nosotros somos familia, balbuceó Ramón. Ella tiene obligación moral de compartir. Esperanza avanzó un paso, con Gabriel tranquilo en sus brazos y toda la autoridad de una mujer que había luchado por cada centímetro de su nueva vida. Familia, repitió lentamente. Ustedes hablan de familia. Los mismos que me dijeron que mi hijo era un bastardo. Los que me abandonaron en el desierto esperando que muriera. Los que nunca preguntaron si estábamos vivos o muertos. Su voz se volvió más fuerte, más clara. Durante 8 meses trabajé esta tierra desde el amanecer hasta el anochecer. Convertí un desierto en un hogar. Construí un negocio de la nada. Crié a mi hijo sola. Y todo ese tiempo, ustedes ni siquiera se molestaron en venir a ver si seguíamos respirando. Esperanza, por favor, comenzó Joaquín. No, la interrumpió alzando la voz. Ustedes me dijeron que esta tierra no valía ni 100 pesos, que estaba maldita, que solo traía miseria. Pues miren a su alrededor. Gesticuló hacia su propiedad. La casa sólida, los corrales prósperos, los huertos verdes, las cabras saludables.
Convertí su maldición en bendición. Convertí su desprecio en prosperidad. Esta tierra vale millones porque yo la hice valer millones. Pero el carbón estaba ahí desde siempre, protestó Ramón débilmente. El carbón estaba ahí cuando ustedes me abandonaron, replicó Esperanza con una sonrisa feroz. Pero ustedes solo vieron una tierra muerta porque ese era su nivel de visión. Yo vi posibilidades porque esa era mi necesidad. Gabriel balbuceó algo y estiró sus manitas hacia el cielo. Esperanza lo besó en la frente antes de continuar. ¿Y ahora? Después de 8 meses sin una sola pregunta por nuestro bienestar, vienen aquí con amenazas y exigencias, queriendo 60% de algo que construí con mis propias manos y mi propia determinación. Se acercó más a los hermanos, con los ojos brillando de furia controlada. ¿Saben qué les ofrezco yo? Nada. Exactamente nada. Lo mismo que ustedes me ofrecieron cuando más los necesitaba. Esperanza, por favor, sé razonable, suplicó Joaquín. Somos familia. Gabriel es nuestro sobrino. Ahora es su sobrino, dijo Esperanza con una risa amarga. Cuando lo abandonaron en el desierto era un bastardo. Qué conveniente que cambien de opinión ahora que vale millones. El comandante dio un paso adelante. Señores Mendoza, creo que es hora de que se retiren. La señora Morales ha sido clara. Esto no se queda así, murmuró Ramón mientras se dirigía hacia su camioneta. Tienes razón, dijo Esperanza con voz tranquila pero que llegó claramente a todos. No se queda así, se queda mucho mejor, porque ahora todo el pueblo sabe quiénes son ustedes realmente. Y yo voy a asegurarme de que nunca olviden el día que despreciaron 5 millones de pesos por considerarlos sin valor. Los hermanos subieron a sus camionetas con sus acompañantes. Mientras arrancaban los motores, Joaquín gritó por la ventana. «Esto no ha terminado, Esperanza». «Para mí sí», respondió ella con serenidad absoluta. «Para mí terminó el día que eligieron el desprecio sobre la familia». Las camionetas se alejaron levantando polvo, pero esta vez el polvo se asentó sobre una mujer diferente. Una mujer que ya no temía, que ya no suplicaba, que ya no dependía de la misericordia de otros. Cuando el último vehículo desapareció en el horizonte, el comandante se acercó a Esperanza. «Señora Morales, si vuelven a molestarla, llámenos inmediatamente». «Gracias, comandante, pero no creo que vuelvan. Ya obtuvieron su respuesta». Después de que las autoridades se fueran, Esperanza se quedó sola con doña Rosa, Gabriel y don Aurelio. El silencio del desierto regresó, pero ya no era el silencio del abandono, era el silencio de la victoria. «¿Está bien?», preguntó don Aurelio. Esperanza miró hacia el horizonte, donde habían desaparecido las camionetas, luego hacia su terreno próspero, finalmente hacia Gabriel que sonreía en sus brazos. «Estoy perfecta», dijo. «Por primera vez en mi vida, estoy exactamente donde debo estar». Esa noche, mientras Gabriel dormía y las cabras descansaban, Esperanza se sentó junto al pozo donde había encontrado agua por primera vez. Las estrellas brillaban sobre la tierra que no valía ni 100 pesos, y que ahora valía millones. Había ganado más que dinero. Había ganado respeto, dignidad y la certeza absoluta de que nunca más volvería a depender de la misericordia de otros. Los hermanos Mendoza habían venido a reclamar una fortuna que creían suya por derecho. Se habían ido con las manos vacías y la humillación de saber que la mujer que despreciaron era infinitamente más fuerte de lo que jamás imaginaron. La confrontación había terminado, pero la verdadera victoria apenas comenzaba. 6 años después del abandono, el sol del amanecer dorado se reflejaba en las ventanas de la mansión de 2 pisos, que se alzaba donde antes había estado el refugio improvisado. Esperanza Morales, ahora de 32 años, se despertó en su habitación principal con vista panorámica a un imperio que había nacido de la desesperación y había florecido hasta convertirse en leyenda. Gabriel, de casi 7 años, entró corriendo a la habitación con una sonrisa que iluminaba toda la casa. «Mami, mami, ya llegaron los camiones de la empresa». Esperanza se levantó y se acercó a la ventana. Allá abajo,
Una caravana de vehículos industriales se dirigía hacia la zona de extracción del carbón. Eran los camiones de Minerales del Norte, la empresa con la que había firmado el contrato más lucrativo de la historia minera regional. ¿Cuántos son hoy, mi amor?, preguntó abrazando a su hijo. 12. Don Roberto dice que es el día más grande desde que empezamos. Esperanza sonrió. Roberto Vázquez era su administrador general, un ingeniero de minas experimentado que manejaba las operaciones diarias mientras ella se concentraba en la expansión estratégica del negocio. Se vistió con un traje sastre color azul marino, zapatos de cuero italiano y el collar de perlas que se había comprado para celebrar su primer $1.000.000 en ganancias. Ya no era la mujer en harapos que había llegado aquí con un bebé en brazos. Era Esperanza Morales, presidenta y fundadora de Empresas Esperanza, un conglomerado que incluía minería, ganadería, agricultura y productos lácteos. Bajó a la cocina donde Carlota, su ama de llaves, ya tenía preparado el desayuno. La cocina era moderna, con electrodomésticos de acero inoxidable, pero conservaba detalles rústicos que recordaban los humildes inicios. El comal de barro donde seguía haciendo tortillas ocasionalmente, las jarras de cerámica donde guardaba leche fresca, las hierbas secas colgadas del techo. «Buenos días, señora Esperanza», saludó Carlota con cariño maternal. «Don Aurelio está en el porche esperándola». Esperanza sonrió. Don Aurelio, ahora de 68 años, se había convertido en mucho más que un amigo. Era su consejero, su figura paterna, el abuelo honorario de Gabriel. A pesar de que ya no necesitaba trabajar gracias a la generosa pensión que Esperanza le pagaba, seguía viniendo todas las mañanas para tomar café y revisar los planes del día. Lo encontró sentado en el amplio porche de madera, contemplando la transformación del paisaje. Donde antes había solo desierto, ahora se extendían pastos verdes alimentados por un sistema de irrigación sofisticado. 200 cabras pastaban en corrales organizados científicamente. Invernaderos modernos protegían cultivos de hortalizas que se vendían hasta la capital del estado. «Buenos días, padrino», saludó Esperanza usando el título cariñoso que Gabriel había empezado a usar para don Aurelio. «Buenos días, mija. ¿Lista para el gran día?» Hoy era especial. Esperanza había sido invitada como oradora principal en la Cámara de Comercio Estatal, donde recibiría el premio Empresaria del Año. Pero antes de irse a la capital, tenía que supervisar las operaciones y atender una reunión importante. «Primero lo primero», dijo Esperanza. «¿Cómo van los números de esta semana?» Don Aurelio abrió una carpeta con reportes detallados. A pesar de su edad, tenía una mente clara para las finanzas. Las cabras produjeron 1.800 litros de leche. Los quesos artesanales vendieron todas las existencias en los mercados de lujo de 3 ciudades. Los vegetales orgánicos tienen lista de espera de 2 semanas. ¿Y la minería? Ahí está lo impresionante. Esta semana extrajeron 400 toneladas de carbón. A $500 la tonelada, son $200.000. Tu regalía del 15% son $30.000. Solo esta semana. Esperanza asintió satisfecha. Sus ingresos habían crecido exponencialmente año tras año. El primer año después del descubrimiento del carbón, había ganado $100.000. El segundo año, $400.000. Ahora, sus ingresos anuales superaban los $2 millones, convirtiéndola en una de las mujeres más ricas del estado. Pero los números eran solo parte de la historia. Su verdadero orgullo estaba en el impacto social de su empresa. «¿Cuántos empleos tenemos ahora?», preguntó. 120 directos, 350 indirectos, respondió don Aurelio con orgullo. Prácticamente todo el pueblo depende de alguna manera de las operaciones de Empresas Esperanza. Era cierto. Su empresa había transformado no solo su vida, sino toda la región. Había contratado a desempleados, había pagado por la modernización del pueblo, había establecido becas educativas para jóvenes, había financiado un centro de salud. El terreno que no valía ni $100, ahora sustentaba a miles de personas. Gabriel terminó su desayuno y se acercó corriendo. «Mami, ¿puedo ir contigo a ver las máquinas?» «Claro, mi amor».
Pero primero tienes clases con la maestra Elena. Esperanza había contratado a una maestra particular para Gabriel. Quería que su hijo tuviera la mejor educación posible, pero también que creciera conectado a la tierra que había sido su salvación. A las 9 de la mañana, llegó la visita que había estado esperando. Una caravana elegante se detuvo frente a la casa. 2 camionetas blindadas y un Mercedes-Benz negro. Del Mercedes bajó un hombre mayor de traje impecable, seguido por 2 asistentes. Era licenciado Gustavo Herrera, representante legal de la familia Mendoza. Esperanza los recibió en su oficina, una habitación elegante con ventanales que daban vista a toda la operación. Las paredes estaban decoradas con fotografías de su progreso. La primera cabra, el primer lote de quesos, el primer camión de carbón, los primeros empleados. Señora Morales, comenzó el licenciado con una sonrisa profesional. Vengo en representación de los señores Ramón y Joaquín Mendoza. ¿Ah, sí? ¿Y qué quieren ahora? El licenciado carraspeó incómodamente. Mis clientes han estado reflexionando sobre los eventos de hace 2 años. Sienten que tal vez hubo malentendidos. Esperanza se recostó en su silla ejecutiva, una sonrisa irónica en los labios. ¿Malentendidos? Llamar bastardo a mi hijo fue un malentendido. Amenazarme con accidentes fue un malentendido. Señora, por favor, entienda que mis clientes estaban bajo mucho estrés emocional. La muerte de su hermano, los gastos familiares. Al grano, licenciado. ¿Qué quieren? El abogado sacó documentos de su portafolio. Mis clientes están dispuestos a reconocer oficialmente a Gabriel como su sobrino legítimo. También están preparados para ofrecerle una disculpa pública por los malentendidos anteriores. ¿A cambio de qué? Bueno, consideran que una reconciliación familiar sería beneficiosa para todas las partes. Tal vez una participación menor en las operaciones futuras. Esperanza se levantó bruscamente de su silla. ¿Una participación? Después de 6 años, ¿vienen a ofrecer reconocer a mi hijo a cambio de una parte de mi empresa? Señora, sea razonable. Ellos son familia. Gabriel necesita figuras masculinas en su vida. La risa de Esperanza resonó por toda la oficina. ¿Figuras masculinas? ¿Los mismos que lo llamaron bastardo y quisieron que muriera de hambre en el desierto? Se acercó a la ventana y señaló hacia afuera. ¿Ve todo esto, licenciado? Cada hectárea, cada animal, cada empleado, cada peso que se genera aquí existe porque yo lo construí cuando ellos me abandonaron para morir. Se volteó hacia el abogado con ojos que brillaban como acero. Gabriel tiene todas las figuras masculinas que necesita. Don Aurelio, Don Roberto, los hombres buenos que trabajan aquí y que sí entienden el valor de la lealtad y el trabajo honesto. Pero señora, no hay peros, rugió Esperanza con una autoridad que hizo retroceder al abogado. Dígale a los hermanos Mendoza que su respuesta es la misma que hace 2 años. Nada. No quiero su reconocimiento tardío. No quiero sus disculpas falsas. No quiero nada de ellos. Están dispuestos a ofrecer términos muy generosos. Licenciado, dijo Esperanza con voz más tranquila pero igual de firme. Hace 6 años sus clientes me dijeron que esta tierra no valía ni 100 pesos. Tenían razón. En ese momento no valía nada. Pero ahora vale millones porque yo la hice valer millones. Se dirigió hacia la puerta, indicando que la reunión había terminado. El valor de las cosas no está en lo que son, sino en lo que uno hace con ellas. Yo tomé tierra muerta y creé vida. Ellos tomaron oportunidades de oro y las convirtieron en desprecio. Esa es la diferencia entre nosotros. El licenciado guardó sus papeles con expresión derrotada. ¿Puedo decirles que al menos lo consideró? ¿Puede decirles que Esperanza Morales ya no es la mujer que ruega por migajas? Ahora soy la mujer que da oportunidades a quienes las merecen, y ellos ya tuvieron la suya. Después de que el abogado se fue, Gabriel entró corriendo a la oficina. Mami, ¿quiénes eran esos señores? Esperanza abrazó a su hijo, mirando por la ventana hacia el imperio que habían construido juntos. Eran fantasmas del pasado, mi amor, pero los fantasmas no pueden lastimar a los vivos. A las 2 de la tarde, Esperanza y Gabriel partieron hacia la capital en su Mercedes-Benz blindado,
seguidos por un vehículo de seguridad. Durante el viaje de 2 horas, Gabriel jugaba con su tablet educativa mientras Esperanza revisaba el discurso que daría esa noche. La ceremonia se llevó a cabo en el hotel más elegante de la capital. 500 personas asistieron, empresarios, políticos, líderes comunitarios. Cuando Esperanza subió al pódium para recibir su premio, la ovación fue ensordecedora. Hace 6 años, comenzó su discurso. Un hombre me dijo que la tierra que me daba no valía ni 100 pesos. Tenía razón. En ese momento no valía nada. Pero hoy esa misma tierra genera empleos para 500 familias y produce millones de pesos anuales. Hizo una pausa, buscando a Gabriel en la primera fila. Su hijo la miraba con adoración absoluta. La diferencia no estuvo en la tierra. La diferencia estuvo en la visión, en el trabajo, en la determinación de convertir un desierto en un oasis. Cada mujer que ha sido menospreciada, cada madre que ha sido abandonada, cada persona que ha sido llamada inútil, debe recordar esto. El valor no está en lo que otros ven en ti, sino en lo que tú construyes con tus propias manos. El aplauso fue tan fuerte que las copas de champán vibraron en las mesas. Después de la ceremonia, un reportero se acercó para una entrevista. Señora Morales, ¿qué le diría a la familia Mendoza si estuviera escuchando esta noche? Esperanza sostuvo su premio, una hermosa escultura de cristal, y sonrió con serenidad. Les diría gracias. Gracias por abanderarme en esa tierra que no valía nada, porque sin saberlo me dieron la oportunidad de descubrir de qué estoy hecha. Les diría que su desprecio se convirtió en mi motivación, su abandono en mi independencia, su crueldad en mi fortaleza. Y no guarda rencor. El rencor es un lujo que no puedo permitirme. Estoy demasiado ocupada construyendo el futuro como para perder tiempo lamentando el pasado. Esa noche, de regreso en su casa, Esperanza acostó a Gabriel en su habitación. Las paredes estaban decoradas con mapas del mundo y libros de ciencias. Su hijo soñaba con ser ingeniero como don Roberto, o tal vez veterinario para cuidar mejor a las cabras. «Mami», dijo Gabriel antes de dormirse, ¿es cierto que antes vivíamos en una casita pequeñita aquí mismo? Sí, mi amor, muy pequeñita. ¿Y que no teníamos casi nada? Así es. Gabriel pensó por un momento. Me habría gustado conocer esa casita, para ver de dónde venimos. Esperanza sonrió y le acarició el cabello. Mañana te muestro las fotos, y te llevo al lugar exacto donde estaba. Es importante que sepas de dónde vienes para apreciar dónde estás. Después de que Gabriel se durmiera, Esperanza salió al porche principal. La noche era clara y las estrellas brillaban sobre su imperio. A lo lejos podía escuchar el murmullo suave de las cabras, el zumbido de los generadores que mantenían funcionando los invernaderos, los sonidos de un lugar próspero y vivo. Don Aurelio se acercó con 2 tazas de café. A pesar de la hora, sabía que ella necesitaba estos momentos de reflexión. ¿Cómo se siente ser oficialmente la empresaria del año?, preguntó el anciano con una sonrisa. Me siento agradecida, respondió Esperanza, pero sobre todo me siento en paz. Bebieron café en silencio cómodo durante varios minutos. Finalmente don Aurelio habló. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona de todo esto? Que nunca perdió su humanidad. Con todo el dinero, todo el poder, todo el reconocimiento, sigue siendo la misma mujer que compartía su último pedazo de pan con las cabras hambrientas. Esperanza sintió lágrimas de gratitud en los ojos. Es porque aprendí que el verdadero valor no está en lo que acumulas, sino en lo que construyes para otros. Al día siguiente, como había prometido, llevó a Gabriel al lugar exacto donde había estado su primer refugio. Ahora era un jardín hermoso con una placa conmemorativa que decía: «Aquí comenzó el milagro. Esperanza Morales 2018. ¿Aquí vivíamos, mami? Aquí sobrevivimos, mi amor. Aquí aprendimos que cuando no tienes nada que perder, puedes ganar todo». Gabriel recogió una piedra del suelo y la guardó en su bolsillo. «Para recordar», dijo solemnemente. Esa tarde, mientras revisaba reportes financieros en su oficina, Carlota le trajo una carta. El sobre no tenía remitente, pero Esperanza reconoció inmediatamente la letra temblorosa.
La carta era de Joaquín Mendoza. Esperanza, decía la carta. Sé que no tengo derecho a escribirte después de todo. Ramón murió la semana pasada. Infarto. Sus últimas palabras fueron sobre ti y Gabriel. Dijo que habíamos cometido el error más grande de nuestras vidas. Yo estoy enfermo también. Los doctores dicen que me quedan pocos meses. No te escribo para pedir perdón porque sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que nunca pasó un día sin que pensara en ustedes. Gabriel se parece a Miguel cuando era niño. Perdón por haber sido tan ciego. Perdón por todo. Esperanza leyó la carta 2 veces. Luego la dobló cuidadosamente. Sintió una extraña mezcla de tristeza y cierre. No sentía alegría por la muerte de Ramón, ni por la enfermedad de Joaquín, pero tampoco sentía el dolor que habría sentido años atrás. Guardó la carta en el cajón de su escritorio, junto a otros recuerdos del pasado que ya no tenían poder sobre ella. 6 años después del día en que le dijeron que su tierra no valía ni 100 pesos, Esperanza Morales se paró en su porche mirando un imperio valuado en más de 50 millones de pesos. Pero su verdadera riqueza no estaba en los números de su cuenta bancaria. Su verdadera riqueza era Gabriel, corriendo libre por tierras que ahora eran suyas por derecho de nacimiento. Era don Aurelio, envejeciendo con dignidad gracias a la seguridad que ella le proporcionaba. Eran los 500 empleados que tenían trabajo estable gracias a su visión. Era la transformación completa de una región que había pasado de la pobreza a la prosperidad. Su verdadera riqueza era la certeza absoluta de que había convertido el desprecio en triunfo, el abandono en independencia, la humillación en gloria. Al caer la noche, mientras Gabriel hacía tareas y don Aurelio revisaba reportes, Esperanza salió una última vez al lugar donde había encontrado agua por primera vez. El pozo seguía ahí, ahora convertido en una fuente decorativa en el centro de un jardín. Se arrodilló junto a la fuente y tocó el agua con sus dedos. «Gracias», susurró al viento, al desierto que la había forjado, a la desesperación que la había motivado, al abandono que la había liberado. Se levantó y caminó de regreso hacia su casa, donde las ventanas brillaban cálidamente contra la noche del desierto. En el porche, Gabriel la esperaba con un dibujo que había hecho. Una mujer fuerte parada sobre una montaña de oro, con un niño tomado de su mano. «Es para ti, mami. Eres la mujer más fuerte del mundo». Esperanza abrazó a su hijo y miró una vez más hacia el horizonte donde 6 años atrás habían desaparecido las camionetas que la abandonaron para morir. Ahora sabía la verdad completa. Los hermanos Mendoza no la habían abandonado en una tierra maldita. La habían liberado en una tierra de infinitas posibilidades, y ella había convertido cada una de esas posibilidades en oro negro, oro verde, y algo mucho más valioso. Una vida vivida en sus propios términos, sin pedir perdón por su fuerza, ni disculpas por su éxito. ¿Te gustó esta historia de superación? Dale like al video, suscríbete al canal y comenta qué parte te emocionó más. Comparte tu momento favorito en los comentarios. Y recuerda, no importa qué tan sin valor parezca tu tierra hoy, con trabajo y determinación, puedes descubrir el oro negro que lleva dentro. Nos vemos en la próxima historia inspiradora.